una cierta capacidad de atención. Entonces, ese centro de salud lo vamos a utilizar como base. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cuantificar los medicamentos que se consumen al año. ¿Sí? Y tenemos que saber cuántas consultas han venido al año. Y multiplicamos por 1000. Ese es el procedimiento, esa es la regla. Entonces vamos a suponer que utilice 300 paracetamoles. Y de esos 300 pues vinieron, vamos a suponer, 50 niños, para que sea más fácil. 300 paracetamoles, vinieron 50, pues 60, más o menos, ¿no es cierto? A 6, claro, son 6. 6 por 1000, necesitaríamos 6000. Es harto, ¿no es cierto? Pero eso es como consumo ajustado para una red. Entonces esos 6000 tendríamos que distribuir entre todos los servicios, entre todos los centros de salud que hay. Vamos a suponer que hay 10 centros, pues de a 600 le toca a cada uno, porque correspondería lo que es no más, ¿no es cierto? A algunos se le dará más si atienden más pacientes, a algunos se le dará menos si tienen menos pacientes. Entonces eso ya se va equilibrando, por eso se llama consumo ajustado. Se utiliza un centro de referencia, se multiplica, sale 6000, eso se distribuye. Ustedes atienden a 200, ustedes atienden a 50, entonces se le distribuye y así quedan todos repartidos de manera equitativa. Esto sirve para esos tipos de establecimientos que se utiliza como ejemplo, como base, para no estar haciendo el cálculo por cada centro de salud, ¿no? O el otro, que es el método del consumo ajustado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues el consumo ajustado se utiliza también para situaciones en que tengamos dudas, por ejemplo, de el tiempo de entrega o de reposición de los medicamentos. Para el consumo histórico tenemos que saber cuánto de medicamentos se consume al año. Y tenemos que saber cada qué tiempo nos llegan los medicamentos. Por ejemplo, las vacunas no llegan a los centros de salud una vez al año, ¿no ves? No llegan. Una vacuna no dura más de 3 meses. Entonces se la tiene que utilizar. Entonces, si en el centro de salud se vacuna, la solicitud de las vacunas, si bien va a ser por un año, pero el pedido de cuánto va a pedir cada vez, que tiene que ser cada 3 meses, tendrá que dividir esas cantidades por un promedio. Por eso se llama consumo histórico. ¿Cómo va a ser? Vamos a suponer, para que nos salgan números enteros, ¿ya? En el año, un centro de salud utilizó 120 vacunas, vamos a suponer, 120 vacunas. Pues, ¿qué hacemos para saber cuánto vamos a consumir para el próximo año? Esos 120 lo dividimos entre cada mes. ¿Eh? Entre cada mes. Entonces, 120 dividido entre 12 meses del año serían de a 10. ¿No? 10. Ahora, esos 10 tenemos que multiplicar por el tiempo que nos va a durar el medicamento, 3 meses. Entonces, 10 multiplicado por 3, necesitamos 30. Entonces, cada 3 meses vamos a necesitar 30, 30, 30 vacunas, porque se consume 10 cada mes. ¿No ven? Y ya tenemos un consumo histórico. Claro que la cantidad es poquita la que estamos utilizando. De esa forma, se puede determinar la cantidad según las consultas o los medicamentos que se utilicen como promedio cada mes. Eso es importante, saber el promedio de medicamentos que se utiliza cada mes. Multiplicamos por los meses que demora o que se debe pedir cada 3 meses, entonces tengo que pedir para cada 3 meses. ¿No? Y ya voy definiendo yo la cantidad que voy a necesitar cada cierto periodo. Cualquiera de esos 3 métodos se puede utilizar para cuantificar el medicamento.
Ya sabemos qué cantidad vamos a pedir, pero tampoco es eso lo que vamos a pedir, sino que vamos a pedir tomando en cuenta los excedentes que tengamos, tomando en cuenta lo que tengamos en el almacén, porque no podemos nosotros tener más de lo que vamos a utilizar, tampoco podemos tener menos de lo que vamos a necesitar. Para ello, realizamos el denominado control de existencia. El control de existencia es tomando en cuenta el nivel máximo, cuánto podría tener yo máximo de medicamentos y cuánto es el nivel mínimo. Cuánto sería lo mínimo que yo tendría que tener en almacén para ya hacer el pedido y que no se me acabe mientras me llega el medicamento. Porque si no hago eso, se me acaba y voy a estar ahí, no hay. Y eso genera reclamo del paciente y todo lo demás, ¿no? Entonces hay que prever todos esos elementos. ¿Cómo sabemos cuánto máximo debo tener en mi almacén? Este es un procedimiento sencillo, ¿ya? Según las condiciones del servicio de salud, pues vamos a tomar en cuenta o como referencia el consumo histórico, ¿sí? El consumo histórico, cada mes, ¿no es cierto? Y en base a ello nosotros vamos a calcular nuestro nivel máximo de existencia. ¿Y cómo se define? Los porcentajes más utilizados es 10 o 15%, más de lo que deberíamos de tener. ¿Por qué podríamos tener más de lo necesario? Pues también se toma en cuenta algunos elementos, hechos esporádicos o incluso desastres naturales. Bueno, vamos a suponer que yo planifiqué para este año y después se viene una inundación y hay niños que van a aparecer con fiebre, con cuadros diarreicos. ¿De dónde voy a sacar medicamentos ese rato? No, pues ahí está guardado mi 10%, ¿no ven? Es excedente. Eso puedo estar utilizando mientras solicito de emergencia otro cierto lote de medicamentos. ¿Cómo se realiza? Directamente a la cantidad anual. ¿No? A la cantidad anual le aumento el 10%. Hablábamos del paracetamol hace ratito, ¿no ven? 100 paracetamol para 4 veces al año son 400 paracetamol. ¿Cuánto tendría que tener yo en mi almacén máximo? ¿Cuál sería mi nivel máximo de existencias? El 20% de 400, el 10%, perdón, son 40. 440 paracetamoles debería de tener, máximo. 440. Entonces, para solicitar, tendré que tomar en cuenta ese 10% también. A ver, si ese 10% no se ha gastado, pediré la próxima vez el volumen necesario, nada más, sin el máximo esperado. Y así voy manteniendo que siempre haya cierta cantidad de medicamentos en stock para cuando yo lo necesite, lo pueda utilizar. ¿Sí? Es el nivel máximo. El nivel mínimo, ¿hasta cuánto permitiría yo que se acabe? Pues el nivel mínimo tiene relación con el consumo promedio del medicamento, ¿no? Consumo ajustado, ¿no ve? Tengo que sacar cada mes. Vamos a suponer que de esos 400 paracetamoles que tenía que dar, cada mes se utilizan 20, supongamos. Cada mes se utilizan 20. Pues, ¿cuánto va a ser el nivel mínimo de existencia? Cuando yo llegue a esos 20, pero no el 20 en su conjunto, sino si tarda un mes, hay que ponerle otro mes más por si hay bloqueos, hay paro, lo que vaya a hacer, ¿no ven? Porque tengo que tener siempre un excedente, por si ocurre algo. Entonces, lo típico es agarrar el consumo mensual y multiplicarlo por 2. Entonces, cada mes consumo 20. Por si ocurre algún desastre natural o algo, tengo que tener el doble. 20 por 2, 40. Entonces, en mi almacén
nunca debe disminuir de 40. Está en 40, se supone que yo tengo que pedir. ¿Mm? Así voy a ir utilizando los últimos 20 de ese mes y los otros 20 siempre son mis resguardos, por si ocurra algo. Y de esa manera voy restituyendo el medicamento. A eso le llamamos nivel mínimo de existencia. Nunca vamos a esperar, bueno, literalmente hablando, ¿no es cierto? No debería de esperarse a que se acabe el medicamento y después realizar el pedido. Aunque ocurre, ¿no? ¿Alguna vez han ido a un centro de salud? ¿Tiene esto? No, hemos pedido, pero no nos llega. Claro, hay diversos factores también que influyen, pero no es nomás responsabilidad de la regente. De repente ella lo hizo oportunamente, pero que por política, que por dinero, que por una cosa, de repente no cumplan con eso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Por si hubiese un problema, hay que duplicar la cantidad promedio mensual y así, si el pedido demora un mes en llegar, yo estoy gastando lo de mi mes, si aparece alguna emergencia, tengo otros 20 ahí resguardaditos, ¿no? Y así nunca voy a estar, se me acabó, se me acabó, se acabó. Aunque sabemos que eso es común, ¿no ves? Todo el tiempo, no hay medicamentos en los centros de salud porque no se hace un sistema de gestión adecuado de los insumos y los medicamentos, aunque está la norma, ¿sí? Está ahí la norma. Ya tenemos la cantidad, ahora hay que comprar, ¿no? Hay que comprar los insumos y los medicamentos. El sistema de compras en el sistema privado, vamos a decir así, en el sistema de salud privada, en el sistema de salud público, se rige por ciertas normas, ¿ya? Hay una ley de adquisiciones en el gobierno, en todo, es de vigencia nacional, ¿ya? Hay una ley de adquisiciones. Entonces, todas las empresas públicas que traten de comprar medicamentos, servicios, lo que vaya a ser, alimentos, todo, en manera en general, pero nosotros vamos a hablar de los medicamentos, pues deben adecuarse, ¿sí? Deben adecuarse a las normas, ¿sí? De compras que están vigentes en Bolivia. ¿Cuál es el propósito de la aplicación de estas normas de compra o de adquisiciones? Evitar el sobreprecio, evitar la corrupción, aunque sabemos que eso no, ¿no? Pero en los libros está escrito bonito. Evitar sobreprecio, evitar corrupción y brindar el servicio de manera oportuna a la gente. Ese es el propósito. Entonces, ¿cómo se realiza esa adquisición? Pues todo parte de las URES, ¿ya? Las unidades, ¿sí? Regionales de salud. Esas unidades regionales de salud son los que elaboran sus POAs, ¿ya? POA en salud, general. Pero en cada URE, si hay una farmacia institucional, el farmacéutico tiene que hacer el POA de medicamentos. Si hay un laboratorio, pues en el regente del laboratorio tiene que hacer su POA de insumos, ¿ya? Porque las compras en el sistema público no es a criterio independiente. No es que, yo quiero ahora que me traigan y van y compran. No. Todo el dinero que se va a destinar en la adquisición y en la prestación de servicios de salud tiene que estar planificado con anticipación. Y precisamente estos meses, septiembre y octubre, es cuando se elaboran los POAs en los servicios de salud, en las URES, de las URES al DILOS, al Directorio Local de Salud, del DILOS al CEDES, al Servicio Departamental de Salud, y del Servicio Departamental de Salud al Ministerio de Salud Pública y Deporte. Bajo un pliego petitorio. En ese pliego petitorio, que es un formulario obviamente, se debe considerar varios puntos. Primero, la cantidad exacta de medicamento, ¿eh? Ya sea determinada por el método estándar, consumo ajustado, por cualquiera de ellos. Cada centro de salud debe saber cuántos medicamentos va a utilizar, ¿no? 400 paracetamol, pues 400 vamos a pedir. Ese POA
de medicamentos o de insumos, vamos, el insumos en laboratorio de repente necesite 1 litro de Lugol, pues en su lista de pedidos, en su pliego petitorio, tendría que estar ahí 1 litro de Lugol, y así para cada prueba, ¿no? Esos pliegos petitorios, esos POA, se envían, ¿sí?, a las URES, a las unidades regionales de salud. Esas URES que están distribuidas en las redes de salud, red norte, este, oeste, sur, centro, ellos revisan de que se cumpla con todas las especificaciones técnicas, es una norma, no se olviden, pues de que esté en nombre genérico, ¿no es cierto?, de que sean de calidad comprobada, que estén disponibles, que el costo sea accesible, medicamento esencial. E insumos según el protocolo, ¿no es cierto? Para el resfrío dice que va a hacer estas pruebas, tiene que haber todo esto. La URES revisa todo, que se cumpla, qué medicamentos está pidiendo, para cuánto tiempo, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿En qué forma? Centraliza la información y envía una nota de remisión. ¿A dónde? Pues al CEDES. El CEDES centraliza la información departamental de todas las regionales de salud y elabora un POA genérico. Y luego se envía obviamente a la central de abastecimientos o al PNMBOL, como hablábamos anteriormente, y ellos se encargan de gestionar la compra, la importación, lo que vaya a hacer, ¿sí? Y luego, cuando se ha adquirido, vuelve a la hoja de ruta inversa. Va al CEAS, del CEAS al CEDES, del CEDES al DILOS, del DILOS al URES, de los URES a los centros de salud. Ustedes pidieron tanto paracetamoles, ahí está, ustedes pidieron tanto, tanto, y se va distribuyendo el insumo o el medicamento, ¿no? Todo este proceso está normado y lo que busca es, como dice ahí, agilizar el proceso de compra, aunque no siempre es así, sino que dependiendo de las características del producto, pues estos van a ser más fácil de comprar o más difícil de comprar, ¿ya? ¿Cómo se compra para el sistema público? Pues en el sistema público hay varias modalidades de compras. Uno que es legislación sobre la contratación, de qué empresas vamos a comprar, no se compra de cualquier empresa. Las especificaciones técnicas del medicamento y de los insumos. Los servicios del proveedor, ¿a qué se dedica el proveedor? ¿No es cierto? No, por ahí es una importadora de ropa y quiere traer medicamentos porque nosotros hemos licitado algo. No, pues no le vamos a permitir. Y los precios referenciales, ¿sí? Cuando se trata de compras públicas, ya sean nacional, internacional, hay un sistema de coordinación que es a nivel diplomático. Las relaciones entre los países, la Organización Mundial, el Fondo Monetario y todo lo demás es a nivel diplomático, que se podría hacer obviamente de manera directa con gobernadores y con alcaldes, sí, pero eso es más que todo para planes de financiamiento, no para la provisión de programas de salud, ¿ya? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando estaban en las elecciones? Johnny prometía las vacunas, ¿no ve? A la semana mismo vamos a traer vacunas. El gobernador lo mismo, ¿no ve? Entro de gobernador y voy a traer vacunas. Los empresarios queremos traer nuestras vacunas para nuestros trabajadores. Pasaron las elecciones, fueron, ¿no ve? Viajaron de qué. Viajó a Estados Unidos, el alcalde, el otro también viajó a traer vacunas. ¿Trajeron vacunas? Ninguno, pues, ¿no ve? No trajeron. Bueno o malo, pero es ese tipo de compras son a nivel gubernamental, son acuerdos internacionales donde los gobiernos tienen la tuición. Entonces, por más OMC que sea, la diplomacia se tiene que cumplir y las relaciones internacionales se dan a través de gobiernos. Por eso fue Johnny, no le vendieron nada, porque no pueden venderle a él. Usted es un alcalde, ya, vaya, que venga su gobierno.
¿Fue el gobernador? No, usted es gobernador, que venga su gobierno, ¿no es cierto? Y el gobierno, pues también no va a traer, porque obviamente si hablamos de economía, ¿no ven? Nos quejábamos, este gobierno no trae, claro, no le van a vender tampoco. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con intereses económicos. Bolivia es un país en vías de desarrollo. ¿Qué oportunidad de mercado le ofrecerán a las grandes transnacionales? No, pues no ve. Una industria europea va a preferir venderle las vacunas al Japón, a la China, donde tienen millones y millones y millones de beneficiarios. Y van a vender cualquier cantidad de vacunas y todo lo demás. Bolivia, ¿cuánto de mercado representan? No, esperen nomás ustedes para lo que sobre y ahí les damos. ¿No ve? Esa es una realidad económica. Lamentablemente así funciona la salud en el mundo, no es nomás en Bolivia. Pues hay esa modalidad que se debe respetar, lamentablemente. ¿Sí? Ese sistema de compras se lo hace a nivel de licitaciones. Hay un cronograma en la ley de contrataciones, hay una ley de contrataciones, hay una ley de adquisición. Pues ya está establecido, por ejemplo, a qué empresas se les debe comprar. En el cronograma dice, primero, para comprar una licitación, un sistema de compras es una forma de compra a la inversa. Cuando nosotros queremos comprar algo, nosotros vamos donde están los zapateros, ¿no ves? Ya está la fila de zapatos, quiero comprar zapatos y empiezo a buscar, a buscar, a buscar. El gobierno no puede hacer eso. Entonces, ¿qué hace? Hace la inversa. Desde su casa publica un anuncio. Quiero comprar paracetamoles. A todos los que quieran comprar paracetamoles solicitan un pliego de especificaciones y tienen que adecuarse a todo ello. ¿Sí? ¿Quiénes podrían ser las empresas que le oferten paracetamol al Estado? Primero, la empresa que quiera vender, dice ahí, tiene que estar inscrita en el registro de proveedores. Hay una lista de empresas que cumplen con todas las especificaciones técnicas de ni impuestos, empresa, todo, legales supuestamente, ¿no es cierto? Aunque sabemos que hay empresas fantasmas, han visto con los del carro bombero, los drones, las ambulancias en Potosí, echa la trampa, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Lamentablemente. Entonces, hay un registro donde las empresas deben tener un NIP, una antigüedad ya certificada, no tener deudas con el Estado, legalmente establecida. ¿Sí? Y esas empresas que tienen una inscripción de registro, como registro de proveedores, o sea, yo soy un proveedor del gobierno, le voy a vender a él, pues tienen que presentar ciertas especificaciones y calificaciones también, como la capacidad técnica. Si el gobierno me pide un lote de 100,000, tengo la capacidad de poder producir esos 100,000, todo eso hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Trayectoria, capacidad de producción. No cualquier empresa debería de venderle. Luego están las condiciones para la compra, que sería ya la licitación en sí. Se publican estas licitaciones y tiene que ser en periódico o en la Gaceta, en el Ministerio de Comunicación, a través de la página del Ministerio de Comunicación, ahí también se comunica a la población una oferta, ¿no es? Una demanda, perdón, una demanda. Vamos a suponer que dirá el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Requiere de la compra de 400 frascos goteros de paracetamol. Y ahí tendrá que especificar, ¿no? Paracetamol en frascos goteros de 100 ml, vamos a suponer, de tantos miligramos, ¿no? En qué tipo de envase, puesto dónde, en su almacén, en frontera, lo que vaya a hacer. Y un precio referencial, siempre se pone el precio referencial. Precio referencial a 2 pesos, vamos a suponer. Ya las empresas leen eso y obviamente se publica el aviso y las empresas que estén interesadas mandan todos sus documentos.
de registro, NID y todo lo demás, mandan la oferta. Incluso se envía la muestra. Porque en nuestro país también hay un laboratorio autorizado, el INLASA, que es el que se encarga de hacer todos los estudios para certificar de que ese medicamento es bueno. Y si certifican de que es bueno, le darán su registro sanitario, siempre y cuando sea una empresa aquí o se le autorice la importación si es una empresa de afuera, ¿no? Mientras todo eso pasa en ese tiempo, 6 meses, 60 días generalmente es, y luego, pues se cierra el concurso o licitación, ¿sí? Si no hay concursantes, se adecúa, de repente se baja el precio o lo que vaya a hacer y se vuelve a publicitar el concurso. Es lo que han debido escuchar en las noticias, ¿no es cierto? La alcaldía, por ejemplo, ya 5 licitaciones está haciendo para contratar los servicios de aseo urbano. Y ninguna empresa quiere, ¿no? Nadie se ha presentado a esa solicitación. 5 veces ya. Porque hay un sistema, pues, obviamente, que establece la rigidez de las condiciones. Entonces, si hay ofertantes, pues se procede a la apertura de oferta, que es concurso abierto. Están todos los representantes de la empresa que enviaron y se empieza a leer las ofertas. Ahí dice evaluación, ¿no ve? Primero, la evaluación jurídica. La empresa tanto, SUNY tanto, tiene registro en Fundempresa, paga impuestos, tiene todas estas condiciones. Ah, ya. Es una empresa que es válida. Luego, la calidad técnica. Como mandaron las muestras, el enlace en ese tiempo también ya hizo los análisis y dirá, bueno, el paracetamol viene de esta fábrica con su certificado de control de calidad, aquí se le ha hecho un control de calidad, cumple con las especificaciones, entonces podemos darle un registro sanitario. Y luego, la condición económica, ¿no? El precio referencial. Nosotros pedíamos a 2 pesos, pero de repente una empresa dice a 2.50. Otra empresa dice 1.50. La otra empresa dice a 2 pesos. Y tenemos que valorar los precios. No es a comprar el más caro, tampoco el más barato, sino el que más conveniencia tenga. Por ahí alguien me ofrece a 1.50, wow, está baratísimo, pero me dice a 1.50 puestos en frontera. Voy a tener que contratar movilidades que vayan a frontera, traigan el medicamento, cuánto voy a gastar en transporte. ¿No ves? O de repente el otro me dice a 2 pesos, puesto en su almacén, entregado en 2 lotes o en 3 lotes. Y el de 2.50, de repente diga, puesto en su almacén, con certificados esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces de repente no elijamos ni lo más caro ni lo más barato. Término medio. El de 2 pesos nomás. ¿No ves? Como me lo va a hacer llegar a mi almacén, ya le hemos hecho los controles de calidad y todo lo demás, me convendría pagar 2 pesos que 1.50, porque ¿cuánto me va a salir trasladar? Y ya tengo la evaluación de la oferta. Y luego se adjudica. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Se elige un ganador. Esta empresa es la que más se adecua. Se declara ganador y se contrata el servicio, ¿no? Obviamente que esto es en documentación y funciona bonito por leyéndolo, ¿no? La realidad en nuestro país es otra. Primero, si bien hay un sistema, una ley de adquisiciones, no todos los gobiernos se adecuan a eso, porque lamentablemente está la corrupción de por medio, ¿no? Lo que es sabido, por ejemplo, y ocurre a nivel central, a nivel departamental y a nivel municipal. Cuando los políticos están en campaña, ¿no ve? Gastan millones, ¿no ve? ¿Quiénes les dan esos millones? Los políticos dicen, no, son aportes pues de los compañeros. Mentira. Pues. Imagínense, ¿quién va a poner tanta plata? Yo para ser asambleísta, para ser diputado. Pero si voy a gastar $100,000 en mi campaña, voy a ser diputado para ganar 20,000 al mes. Pucha, ¿cuántos años voy a tener que trabajar en el gobierno? No, pues no es. Ahí está la corrupción. Ese es el problema. Entonces, por debajito corre dinero. Mira, te voy a apoyar en tus elecciones,
te voy a poner plata, cuando seas alcalde, vos me vas a adjudicar lo que vaya a hacer. Entonces es un negociado, ganan la alcaldía, vamos a ver qué traes, focos, aportaste a mi campaña, sí. Vamos a cambiar todos los focos que están mal. Vamos a hacer una licitación. Hacen una licitación, saben que ya por debajito está corriendo, hacen su show ahí, listo. La empresa ganadora es tal. Y ya está. Ganó ella, aunque sabemos que hay trampa, ¿no? O también esto es vulnerable. Por ejemplo, cada vez está más de moda en que los gobiernos municipales y departamentales, y nacional incluso, traten de declarar emergencia. ¿Han visto? Que se declare emergencia, que se declare emergencia. Cualquier cosinga hay, que se declare emergencia. ¿Qué pasa cuando se declara emergencia? Este sistema de compra se anula, no se utiliza. Entonces, el alcalde o el gobernador o el presidente, cuando declara emergencia, se suprime la aplicación de esta ley porque es una emergencia, pues hay que comprar medicamentos, insumos por emergencia y no podemos estar haciendo licitación a ver quién viene, quién me vende, no. Entonces, ¿qué hago yo? Estamos en emergencia, venga usted, empresario, venga usted, le pago, véndame. Y no se rinde cuentas. Entonces, la autoridad puede sacar dinero de educación, puede sacar de caminos, puede sacar de salud, de lo que vaya a hacer, y ya, necesito comprar esto. Y lo único que hace es, tantos millones gasté porque era una emergencia. Por ese es el problema de los sobreprecios y todo lo demás, ¿no ves? Lamentablemente. ¿Han visto cómo lo del carro bombero? Porque había una emergencia en la Chiquitanía, ¿no? Y después se descubrió el sobreprecio y todo. Y eso es verdad, tiene que ser verdad. El que conozca a los políticos va a decir que es verdad. Las ambulancias en Potosí, lo mismo, ¿no ves? Lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan de los ventiladores mecánicos durante el gobierno de doña Yanine? Lo mismo, se declaró emergencia. Y incluso habiendo una ley de contrataciones, el último escándalo a nivel central, ¿no ve? La corrupción en caminos para construir una carretera. O sea, está ahí, lamentablemente. Hay una ley para evitar precisamente la corrupción, pero pues por debajito corren millones y millones para poder adjudicarse. Y ahí pues está el sobreprecio, ¿no ve? Y ellos felices, roban y roban y roban. Ya lo hemos comprado, pues hemos contratado a la empresa que nos va a proveer el insumo o medicamento o lo que vaya a hacer, en este caso insumos y medicamentos, y luego nos llega a nuestro almacén, ¿no? Nos llega a nuestro almacén. Y ahí, ¿qué pasa? Pues tenemos que aplicar las buenas prácticas de almacenamiento, desde la recepción, almacenamiento propiamente dicho, inventario, distribución, el sistema de información, la dispensación, el uso racional y la promoción. Son los elementos básicos del almacenamiento, ¿no? Esto vamos a repasarlo. ¿Han debido de ver o están viendo en farmacia industrial, me imagino? Pues en este caso, ¿a quién le va a llegar el medicamento? ¿O almacenes del CEDES o almacenes del DILOS o almacenes del PNM-BOL o del CEAS? ¿Qué se hace en esos almacenes? Pues hay una serie de pasos, ¿no? Que es la recepción del medicamento o del insumo. Para la recepción se debe elaborar un acta de recepción. Y en el acta de recepción se debe primero identificar el producto o el insumo, ¿no es cierto? El nombre genérico, si es un medicamento. Los precios, si están tales como se habían acordado. La cantidad solicitada, si queríamos 100 lotes, pues nos está llegando los 100 o solamente 4. La forma farmacéutica, pedimos paracetamol en gotero, no vamos a aceptar si nos llega en comprimido, pues, ¿no? Tiene que cumplir con la especificación. La concentración era de 100 miligramos por ml. Habría que verificar eso, tener su etiqueta, tener certificado de control de calidad, y hasta el otro certificado del INLASA,
para dar su registro sanitario. O sea, hay diferentes formas de comprobar eso. La fecha de vencimiento y el número de lote. Eso es lo que siempre en recepción del almacén de cualquier instancia se debe solicitar. Luego se elabora un acta de recepción, se está recibiendo tal medicamento, tantas formas y todo lo demás para ver si corresponde o no. Y luego elaboramos el registro de los medicamentos. ¿Dónde vamos a registrar? Si es medicamento, lo vamos a registrar en los famosos Cardex valorados, ¿no? Los DINCAR, que son inventarios nada más. Si son insumos, pues los insumos, ¿no es cierto? También tenemos que hacer un acta de recepción en función de las necesidades del laboratorio, obviamente. Y hay que hacer un inventario, sí, ya no se llama vincar, simplemente es inventario. Y ahí tendrá que hacerse todos los cargos o descargos necesarios. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos un acta de recepción. Y luego viene el registro. Al registrar en el inventario, asumimos de que entró el medicamento al almacén, ¿no? Ya entró, ya tenemos el acta de recepción. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que organizar los insumos y los medicamentos, ¿no? Cómo es nuestro almacén, permite la circulación, temperatura, humedad, todo aquello que nos interese para resguardar la calidad del medicamento. Entonces, primero vamos a elegir dónde vamos a almacenar, ¿no? Para ello, ¿qué vamos a tomar en cuenta? La accesibilidad, la seguridad, los servicios públicos. Los medicamentos que salgan cada día, vamos a suponer, y hay otros que salen una vez a la semana. No voy a poner primero en mis estantes los medicamentos que salen una vez a la semana. Eso lo dejo al final, pues, ¿no? Los voy a tener más cerca aquellos medicamentos que tengan ventas diarias. El tamaño del área de almacenamiento. Pues también esto va a ser variable. Mientras más mercadería tenemos, más pequeño es el ambiente. Entonces habría que pensar en ampliar porque debe permitir la circulación de personas, de equipos como grúas y todo, porque a veces lo elaboran, elevan como torres, ¿no es cierto? Medicamentos y todo lo demás. Entonces debe haber el equipamiento necesario. Y la selección del área, según la calidad del producto. Ahí dice área para medicamentos que requieren refrigeración. Por ejemplo, las vacunas, las hormonas. Pues tengo que tener o un conservador o un refrigerador o tengo que tener un área refrigerada. ¿No ve? Sí o sí. El área para sustancias inflamables. También que nos llegue ácido clorhídrico y todo eso para reactivo de laboratorio. Hay que tener mucho cuidado en su manipulación. Y también debe haber un área administrativa. Personas que dirijan el proceso de almacenamiento, que se supone que son todo lo que tenga que ver con la disponibilidad del insumo o del medicamento para que sea utilizado de manera oportuna. ¿Sí? Ya está en el almacén, pues tenemos que hacer nuestro inventario, ¿no? Siempre los inventarios para conocer el nivel de existencia, tanto máximo como mínimo. Para hacer los inventarios que tenemos que hacer, primero ubicar el orden de los insumos y los medicamentos, ¿no? Tenemos que saber bien dónde van a estar cada uno de ellos, de medicamentos y de insumos. De manera que todos ellos, todos los productos que tengan en almacén sean fáciles de encontrar. Porque si no sé dónde encontrarlos, también va a haber un problema en la atención, ¿no? Hay una norma que dice primero que entra, primero que sale. Han debido de hablar. ¿Qué quiere decir? Como los medicamentos tienen una fecha de caducidad, no es que cuando llegue el medicamento los otros los metemos al fondo y estos los dejamos aquí a la vista. No. Tendría que ser que los medicamentos antiguos estén adelante para que salgan primero eso y los de atrás después, ¿no? Eso tiene que ver obviamente con las habilidades del regente. La conservación. ¿Cómo conservar un medicamento? Tiene de repente un frasco ámbar, eso quiere decir que no puede estar a la luz. La temperatura en un almacén no debe pasar de los 30 grados.
La humedad en un almacén no debe pasar del 70%. La contaminación cruzada o de medicamentos debería de evitarse. Y el control de plagas, chulupis, ratas que podría haber en un almacén, pues no ven. Hay que implementar un sistema de control de plagas. Y con eso ya más o menos tendría mi inventario de los insumos de medicamentos. ¿Qué voy a utilizar? ¿Cuánto voy a utilizar? ¿Cómo los voy a utilizar? ¿Mm? Y luego, pues si ya está en almacén, tenemos que verificar las existencias, ¿no? ¿Cuánto debemos tener? Esto va a depender del inventario que utilice la empresa, los famosos BINCAR o CARDEX valorado, ¿sí? Y pues las existencias o los balances o el inventario se pueden hacer de tres tipos. Uno general, uno periódico y uno permanente. El general, pues es cuando se realizan los inventarios generalmente a fin de año. De todo, de una vez de todo hacemos el inventario a fin de año. Eso sería un control o inventario general. Luego tenemos el periódico. El periódico podemos hacerlo de manera pausada, ¿no es cierto? Cada 3 meses, cada 4 meses, o cada 6 meses, o cada 9 meses, para ver cuáles han sido los cambios o el comportamiento de algo. Y luego ya está en almacén. Ahora, ¿qué empieza? La distribución. ¿No ve? Me llegó el POA de Santa Cruz, me llegó el POA de Tarija y todo, a ver qué necesitan. Ah, está todo con nombre genérico y todo, cumple, sí, entonces este va a ser el medicamento, ¿no ve? O el insumo que se va a utilizar. Cada persona ofrece según la necesidad del cliente. Una vez en el almacén, tengo que distribuirlo. Lo que decíamos, ¿no ve? Desde el centro de salud va al DILOS, del DILOS al URE, del URE a los CEAS. Ya cuando ellos gestionan los medicamentos, tiene que volver por la información, ¿no ve? Del Ministerio de Salud al sede, del sede a la alcaldía, de la alcaldía a las subalcaldías, lo que vaya a hacer. Y de esa manera me estoy asegurando de que el medicamento existe en todos los lugares. Entonces, para hacerle llegar a un centro, para hacerle llegar a otro y a otro y a otro, tendré que establecer cuánto pidió cada centro de salud y así ninguno se queje, wow, a mí me dieron más, a mí me dieron menos, cuando debería de ser al revés, ¿no? Entonces, siempre vamos a hacer inventario. Los inventarios periódicos se utilizan en industrias, ¿no? Compran materia prima, van determinando cuánto se gastó y pueden hacer un inventario. También se puede programar o proyectar hacia dónde quiero llegar, ¿no es cierto? Entonces, hacia dónde quiero llegar con el medicamento, hasta el usuario final, a cada centro de salud le voy a dar, o es de manera general a la red centro y de la red centro se encargue de distribuir los medicamentos a todos los lugares. Pues eso también es importante en el control de existencia. ¿Cuánto nos llega? ¿Hasta cuánto máximo podemos pedir? ¿Sí? Ups, ¿qué pasó? Y bueno, todo ese movimiento de los insumos y de los medicamentos se realizan a través de un sistema, el denominado SIS, Sistema de Información de Suministros en Salud. Pues en el SIS se registra toda la hoja de ruta de un medicamento, desde que si es importado llegó para la empresa tanto, se distribuye tanto y tantos y tantos llegaron a utilizar. Eso se lo hace principalmente con un sistema de información para que sea fluida. Entonces se sabe qué es lo que está queriendo el hospital, qué es lo que está queriendo el centro de salud, qué está queriendo la unidad, en este caso el DILOS, ¿no es cierto? Para proveer el servicio. Entonces se hace un acta de recepción cumpliendo o sin cumplir, pero según nuestras especificaciones técnicas, para ser aceptados o no. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta el flujo e insumos, ¿no es cierto?, de un laboratorio. Aquí
en la entidad del DINAMED, en la Lista Nacional de Medicamentos, se establece cómo van a ser distribuidos las URES. Dice, y en casos excepcionales la distribución es directa a los centros de salud dependientes del Ministerio de Salud o alguna ONG donde no existe URES. ¿Qué tratan de hacer eso? Si aquí ya hay una persona que sabe del tema, no vamos a llegar a eso, tenemos que llegar a la gente más común. Lo que digan ellos, esto debe hacer, o de repente no, de algo hay que morir, ese es el propósito de conocer a quién le podría, o cómo, o qué medicamento podría necesitar según cómo percibe la gente del servicio de salud. No, no quiero. Y en función de eso, pues no vamos a poder brindar un servicio. Entonces, todo el sistema de salud debe comprometerse con lo que es la prestación del servicio y de esa forma todas las personas tengan acceso a los medicamentos y a los insumos, ¿no? Para que no estén peregrinando ahí. Y por último, pues está el uso del medicamento, ¿no? Si se tratan de medicamentos en sí, tenemos que promover el uso racional del medicamento. Ese uso racional de medicamento empieza por la certificación del producto, o sea, tiene que ser un producto con registro sanitario al que se le ha hecho el control de calidad, ¿no? Y pues tomando en cuenta eso, hay que tomar también otro factor, la enfermedad. ¿Qué enfermedad tiene el cliente que viene a buscar? ¿Es una enfermedad crónica? ¿Es aguda? ¿Es de larga duración o tratamiento? Muchas veces eso no se entiende y eso puede influir en que el medicamento no sea bien utilizado o el insumo, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Y se prescribe y se dispensa. Todo está basado en las buenas prácticas de dispensación, ¿sí? Hay buenas prácticas de producción, buenas prácticas clínicas, hay buenas prácticas para todo. Y obviamente también aquí tiene que haber cómo debería de ser el procedimiento. Te llega la receta, se supone que tienes que, como profesional, tienes que interpretar, ¿no? Interpretar la solicitud. ¿Y qué significa interpretar? Este medicamento, son antagonistas o son sinergistas. ¿Por qué está utilizando este otro? No debería de utilizar el otro. El farmacéutico tiene el rol de sugerir, corregir acciones equivocadas del personal de salud. Por eso es farmacólogo. Ubicar los medicamentos e insumos solicitados. Si le pides, ¿no es cierto?, a una persona que es regente del laboratorio, ¿qué tiene que hacer ella? Interpretar y después irse y traer los medicamentos que se lo formulan. Si no hay, va a estar con no hay, no hay, no hay. Y así no funciona un servicio de salud. Formular o preparar el pedido de acuerdo a la solicitud. ¿Qué hace el SEAS? Les decía, centraliza toda la información y lo convierte en un párrafo concreto. ¿Qué medicamentos gasta? ¿Por qué gasta? ¿Cuánto gasta? De un mes, del otro mes, y podemos sacar el promedio también. Luego de formular y preparar el pedido, pues hay que rotularlo y envasarlo, ¿no ve? Ponerle las letritas, aunque sean manuales. Y luego se le entrega, pero siempre haciendo uso racional del medicamento. Hay que educarle. Cumpla con su tratamiento, no lo deje así, no lo abandone y todo lo demás. Entonces, en función de ello, pues los médicos o van a aplicar esta norma o si se van a trabajar en la industria privada, pues no van a necesitar nada de esto. Cada quien es simplemente decirle al dueño, necesito esto, pues el resto tendrá que acatar, tendrá que cumplir con esa predisposición, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta el informe, el mensaje, ¿no es cierto?, que se da cuando se gestiona bien los insumos y los medicamentos. Aunque sabemos que en nuestro país eso no se va a lograr. ¿De qué depende el uso racional? Si vamos a utilizar es para que lo use la gente de forma racional, no como quiera. Pues depende del médico. Prescriptor dice ahí. Si el médico
decide qué medicamento utilizar, pues tendrá que definir eso, ¿no es cierto? Y buscar que el prescriptor no utilice el denominado tiro de escopeta. No sé si han escuchado alguna vez. Hay médicos que no tienen tanta experiencia y te hacen una receta. Y en esa receta hay para sus 7, 8 medicamentos. Cuando sabemos que eso puede ser de alto riesgo para la persona. Entonces, ¿qué vamos a admitir? Pues la prescripción conforme a lo que estipula, ¿no es cierto? El, la dispensación del medicamento. El paciente lo mismo. El médico de repente como mejor opción está aquí ya, le vamos a pinchar esto. ¿Y qué hace el paciente? No, como yo quiero jarabito, quiero comprimido. Lamentablemente también hay que tomar en cuenta eso. El lugar de trabajo, eso también genera pues monotonía, ¿no? Trabajar en un hospital privado, mañanas, tardes, feriados y todo lo demás, aburre, aburre. También el lugar de trabajo tiene que ver pues con la forma del mercado, ¿no? ¿Cuántos voy a vender? ¿Qué voy a vender? ¿Cómo les voy a dispensar o distribuir, no vender? A cada centro de salud. También para ello tengo el sistema de suministro. Es la norma general que yo debo aplicar, ¿cierto? Esto se utiliza, perdón, el sistema de suministro es la base de la gestión y de la aplicación de ley de compras en todo el territorio nacional. ¿También hay reglamentos? Sí, sí. Pues no todos tienen un reglamento presente, pero sí es nuestro comportamiento que deberíamos de utilizar, nuestro conocimiento para asegurar la disponibilidad del medicamento, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Hay reglas, hay procedimientos que se deben cumplir. Y la industria engañosa también es otro problema, ¿no? ¿Han visto cuántos de ustedes tienen el conocimiento de eso? Industrias o promoción engañosa. Agarra el visitador médico, van de la farmacéutica, mire, cómprese esto, mejor por mayor, está con bono y tal cosa y tal cosa y tal cosa, ¿no? Pues hay que definir ese reglamento. Perdón, esa forma de promoción. Porque se utiliza ese concepto, pues, de que la salud no tiene precio. Entonces al médico lo chantajean. Esto va a prescribir y el médico te dice, ese medicamento siempre va a comprar. En los otros no confío, ¿no ves? Su charla no me ejemplo. O de repente que no se produzca el producto, precisamente. Pero de alguna manera todas coadyuvan en lo que es los factores que podrían influir en la prescripción y en el uso del medicamento, ¿no? Y por último, pues el impacto, ¿no? Si no hacemos bien todo este procedimiento, ¿cuáles son los posibles resultados? Y ahí dice una gran verdad, la disminución de la calidad terapéutica. Ya vemos la gente que está haciendo cola en el hospital de niños, en el San Juan de Dios, en el japonés. Pues ya se le va a hacer un tratamiento que no es seguro, no se le ha explicado nada al paciente y de repente no voy a utilizar los medicamentos necesarios y eso va a hacer que se use de forma irracional del medicamento. El aumento de los costos, el precio. También uno tiene que analizar si este precio es económicamente rentable o no. Por ahí tengo que aumentarle, por ahí tengo que restarle. Todo va a depender de esas características, ¿no? Y si el paciente, como no hay medicamentos y además son caros, ¿qué pasa? Ese paciente va a terminar de no ir al hospital. ¿Para qué voy a ir? No hay nada en ese centro de salud. ¿Para qué voy a ir? El médico me habla como quiera, ¿no? Abandono el tratamiento y ahí hay un riesgo, claro, genera resistencia o algún otro problema de salud. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo ese proceso del manual de procedimientos técnicos para la selección de los medicamentos. Desde la selección en base a qué
argumento epidemiológico, ¿no es cierto? Luego la selección, la compra, el almacenamiento, la distribución y el uso del medicamento. Si no aplicamos eso como está en los libros, como ya se ve, pues no hay medicamentos de manera oportuna, no hay servicios que estén funcionando, no hay los hospitales de tercer nivel que no tienen un sistema logístico de promoción del uso racional del medicamento. Entonces, todo ello influye a que nosotros no usemos bien los medicamentos. Y por lo tanto, el efecto va a ser la desconfianza, ¿no? Ese médico no me cura nada y ya no vamos a ir. O la farmacéutica me dio otra cosa y no vamos a ir. Entonces hay que tomar muy en cuenta las condiciones y la prestación del servicio sobre algo concreto en una población, ¿no? Y ahí termina el tema. Bueno, ¿qué hice? Ahí están las gracias, mi voy para atrás. ¿Mm? A eso le llamamos gestión de suministros e insumos. ¿Cómo se debe hacer en el sistema público para tener tanto los insumos como los medicamentos? A nivel particular, les decía, privado, pues esto no se aplica tanto, ¿no ven? Al menos la ley de adquisiciones, la norma que hay. Pues una empresa privada nada tiene que ver con eso. Va a comprar, necesito esto, ya de quién irá a buscar el más barato o de repente a su amigo, ya véndeme vos, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de compras es libre, pero después todos esos otros procedimientos tienen que ver con su aplicación, tanto a nivel público como privado. ¿Sí? Más o menos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya se durmieron. Creo que sí. Bueno, pues, quedemos ahí entonces. Avanzaremos al siguiente tema en la siguiente clase. ¿Listo? Cuídense. Chau, Hola, chau. doctor. Chau, chau, chau.